Listo. Bien. Vamos a iniciar con este concepto que vendría a ser la medida, que vendría a ser prácticamente un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque si yo mido algo, ¿estoy cambiando la composición física de ese objeto? Claro que no. Por ejemplo, yo agarro mi cuaderno y lo mido. ¿Qué está pasando? ¿A qué le está pasando a mi cuaderno? No le está pasando absolutamente nada, solamente yo lo estoy midiendo. Es un fenómeno físico, porque solamente lo estoy midiendo y no le está cambiando la composición a mi cuaderno, ¿no? Quiero medir mi lapicero. Agarro mi wincha, mi centímetro, lo que sea que yo utilice para medir y lo voy a medir. Es un fenómeno físico el hecho de que yo lo mida. Incluso si yo lo voy a pesar y lo voy a colocar en una balanza, también no estoy alterando la composición de este cuerpo, ¿no? Mi lapicero no se va a romper porque o no va a dejar de ser lapicero si es que yo no lo peso, ¿no? Entonces, esto es parte de un fenómeno físico que se da por nuestros sentidos que nos dan la primera información, que ojo, a veces no es la correcta, ¿no? Porque yo puedo tener mi lapicero y decir, por ejemplo, mi lápiz en este momento, ¿no? Puedo agarrar mi lápiz y decir, bueno, yo creo que mide unos 20 centímetros, ¿no? Puedo creerlo. Mis sentidos, mi vista y de repente mi tacto me puede dar la idea de que miden 20 centímetros, pero no es la correcta. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo una unidad de medida específica, una magnitud específica que me pueda dar a entender que es cierto que mida 20 centímetros, ¿no? Entonces, para eso vamos a tocar este ejemplo de considerar, dice, el considerar que muchas personas distintas perciban diferentes sensaciones al tocar un cuerpo que está a temperatura fija, es preciso disponer del termómetro para conocer una manera real y objetiva la temperatura de aquel cuerpo. Claro, yo por ejemplo, ¿no? Imaginémonos que estamos nosotros en un salón de clase, ¿no? Y llega un compañero trayendo una botella con gaseosa helada, ¿no? Entonces, él ha venido dispuesto a invitarnos la gaseosa helada. Entonces nos dice, justamente en la mesa y nos dice, a ver, ¿a qué temperatura está? Entonces, en eso, nosotros empezamos a tocarlo, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, yo creo que está como que a unos 15 grados. Entonces, viene Jimmy, lo toca y dice, no, yo creo que está a unos 18. Viene Katherine, lo toca y dice, no, yo creo que está como que en 13. Viene Walter y nos dice, no, yo creo que está en 15. O sea, a las finales, si se dan cuenta, todos damos un valor, pero no sabemos si es cierto o no, no sabemos si es real o no. Entonces, eso es lo que nos da, perdón, un momento. Eso es lo que nos da prácticamente tener un valor, un dato, una información errada. Y es algo en lo que nosotros no debemos caer, no debemos pecar, ¿no? De tener una información errada. ¿Por qué? Porque para eso, para temas de medida y para temas de magnitudes, vamos a tener instrumentos específicos que nos van a brindar justamente la información exacta y precisa. ¿Por qué? Para yo poder percibir, tener en cuenta la temperatura de algo, necesito un termómetro. El termómetro me va a decir la medida exacta de temperatura que va a tener ese objeto o ese líquido. Si yo quiero medir mi lápiz y saber si realmente mide 20 centímetros, para eso yo tengo que contar con ¿qué? Con un centímetro. Con un centímetro o con una wincha, con un sistema de medida que ya está establecido internacionalmente, para yo poder hablar recién al respecto de la medida. Entonces, eso es básicamente el hecho de medir, ¿no? El hecho de medir o el hecho de tomar una medida, que vendría a ser prácticamente un fenómeno físico, porque no altero para nada la composición de un cuerpo o de un objeto, ¿no? Entonces, eso es lo que se nos tiene que quedar claro, ¿no?
Bien, ahora, ¿qué es medir? Muchos de nosotros decimos, oye, he medido mi cintura, ¿no? Me he medido hoy día, ¿no? O de pronto he medido he medido la tela que voy a utilizar para hacer mis sábanas, por ejemplo, ¿no? O he medido también eh, la, he medido la longitud de mi mesa, por ejemplo, ¿no? Hemos medido, pero ¿sabemos qué es medir en sí? ¿No? Muchos no, mejor dicho, tenemos la opción o hablamos acerca del concepto, pero no sabemos en específico de qué se trata el concepto. Entonces, a eso queremos llegar, ¿no? A saber específicamente de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué es medir? Básicamente, en nuestra vida diaria el concepto de medir nos resulta bastante familiar, ¿no? Todos hemos medido algo alguna vez. Hemos medido nuestra estatura con otro compañero, también la velocidad de una carrera, el tiempo que nos lleva a realizar un trabajo, la cantidad de agua que cabe en una botella, la temperatura de nuestro cuerpo, en fin, etcétera. Hemos medido infinidad de cosas. Pero ¿qué es medir? ¿No? Entonces, medir vendría a ser el acto en el que yo tomo un dato o tomo una magnitud, ¿no? Eso vendría a ser básicamente medir. Y ahora, pero ustedes me dirán, pero ¿qué es magnitud? ¿No? Ya me dijiste que es medir, ya me dijiste que es medida, pero ¿qué es magnitud? ¿No? Entonces, para esto vamos a tener en cuenta que magnitud es una característica de un cuerpo que puede ser medida, como la longitud, la superficie, la temperatura o el peso. Entonces, todo aquello que pueda ser medido o que pueda ser medible básicamente tiene esa característica de la magnitud, ¿no? Entonces, eso vendría a ser prácticamente, ¿no? Entonces, separamos estos conceptos de manera un poquito más específica, ¿no? Para tenerlo en cuenta, porque algunos ejemplos o algunos problemas nos pueden decir la magnitud de un barco era, por ejemplo, de 20 kilómetros de largo. Entonces, muchos a veces se pueden complicar pensando que magnitud es lo que nos están consultando, cuando no, prácticamente te la están dando, ¿no? Te lo están dando como dato dentro del ejemplo o dentro del problema. Sino que hay muchas literaturas que desean resaltar sus conceptos. Y es por eso que tocamos los conceptos siempre previamente para poder entenderlo un poquito mejor, ¿no? Ahora, cuando hablamos ya de magnitudes, hablamos de que estas tienen ciertas clases, o sea, todas las magnitudes no son iguales, ¿no? Hasta cierto punto, por ejemplo, yo puedo decir de que los signos son iguales, sirven para lo mismo, pero no es así, ¿no? Tendremos signos de admiración o exclamación, tendremos signos de puntuación, tendremos signos de pregunta, entonces son distintos, ¿no? Van a tener una clasificación. Quizá en el trasfondo todos vengan a tener un mismo concepto, pero de manera específica nos ayudan a entender mejor las cosas de diferentes, con sus diferentes funciones. Lo mismo pasa prácticamente con las magnitudes. Las magnitudes tienen una clasificación. Dentro de ella vamos a empezar en las magnitudes por su naturaleza. Y dentro de estas vamos a encontrar a magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Dentro de las magnitudes escalares vamos a hablar de aquellas que quedan perfectamente determinadas por un número, básicamente, ¿no? Por ejemplo, la temperatura. Si decimos que un día, que hoy, por ejemplo, son 25 grados, no necesitamos saber más al respecto. No hay nada que discutir. ¿Por qué? Porque yo simplemente agarré mi termómetro y medí la temperatura y me dio que era 25 grados. Nadie más lo va a discutir, nadie más me va a decir, oye, no, no son 25 grados. ¿Por qué? Si el termómetro ya me dijo que son 25 grados y ya, ¿no? Es más, vendrá otro con su termómetro, otra persona y todos me dirán y todos dirán, ya sí, 25 grados, listo, queda. No hay nada más que decir al respecto. Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con longitud.
Por ejemplo, yo agarro mi centímetro, mi wincha, y digo, bueno, yo voy a medir mi escritorio, mide 200 centímetros. Listo, no hay nada más que decir, porque ya lo medí y ya, no hay nada más que hacer. Vendrá otra persona a querer medir y me va a medir y va a decir, oye, sí, mide 200 centímetros. Y ya, no hay nada más al respecto que decir. Yo me voy a pesar, por ejemplo, me voy a pesar y piso la balanza y tengo peso, por ejemplo, 60 kilos, ¿no? Entonces nadie me va a decir más nada porque ya sale el número en la balanza, ¿no? Entonces, esas son parte de las magnitudes escalares. Me van a preguntar la hora, por ejemplo, y yo voy a decir, bueno, son 5:27. De pronto, todos tienen la misma hora. ¿Quién más me va a preguntar algo más? O a decirme, no, son 5:26, son 5:28. No, todos manejamos el mismo tiempo, todos manejamos las mismas medidas. Entonces, dentro de estas vamos a encontrar esas magnitudes escalares que sí o sí son, son medidas que ya están establecidas por un instrumento específico que nos va a dar la certeza y la validez de lo que yo diga va a ser cierto y punto. No hay nada más que discutirle. A comparación de las magnitudes vectoriales. Son las que prácticamente necesitan de elementos vectoriales para quedar bien definidos, ¿no? Es decir, vamos a hablar prácticamente de un vector. Pero antes, ¿de qué se trata cuando hablamos de un vector, no? Prácticamente un vector te da una dirección, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando hablamos ya en este caso de una fuerza, ¿no? En este caso, yo voy a ejercer una fuerza, imaginemos que tengo una caja en mi delante, ¿no? Entonces yo voy a empezar a empujar y si se dan cuenta, si estoy ya empujando, va a haber una fuerza que yo voy a aplicar, ¿no? Y que va guiada hacia dónde? Hacia adelante para que yo pueda empujar la caja. Entonces, aquí imaginariamente, nosotros ya tenemos que proyectarnos o imaginarnos, una vez que aprendemos este término de magnitudes vectoriales o de vectores, de que ya hay una fuerza imaginaria, una flechita ahí imaginaria que me está diciendo que yo estoy aplicando una fuerza, ¿no? Estoy aplicando una fuerza para que esto avance, ¿no? Avance más adelante. Entonces, eso es algo que también se puede medir. Ojo, también se puede medir, pero tiene una característica importante. Tiene una dirección, ¿no? Tiene una orientación hacia dónde va. Si en caso yo tuviera, por ejemplo, algo atrás y quisiera empujarlo para atrás, del mismo modo, ¿no? Empujaría para atrás y la fuerza que yo voy a estar aplicando ya no sería con mi flechita hacia adelante, sino sería con mi flechita hacia atrás. Entonces, esto es lo que lo hace ser magnitud vectorial, porque ya tiene una dirección. Es diferente a las magnitudes escalares, ¿no? Ya entra aquí a tallar otra característica diferente, ¿no? Ya entra a tallar con qué dirección yo estoy aplicando esto. Para adelante, para atrás, para la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, ya entra a tallar esta característica y lo hace obviamente diferente. Es por eso que por su naturaleza se van a clasificar en ambas opciones. O va a ser una magnitud escalar que va a ser como tal, ¿no? Como lo medí, punto. O va a ser una magnitud vectorial que va a definir o va a ser determinada de acuerdo a la dirección a la que yo vaya a aplicar la fuerza o vaya a aplicar la velocidad o la aceleración o la rapidez, ¿no? Entonces, habiendo explicado estos conceptos prácticamente para que ustedes ilustren un poquito, ¿no? Su conocimiento, vamos a determinar, dice ejercicio, determinar si las siguientes cantidades son escalares o vectoriales. Bien, tenemos cuatro cuestiones o cuatro ejercicios. El área, según lo que acabo de explicar, el área estará considerada dentro de una magnitud escalar o vectorial. ¿Ustedes qué creen? A ver.
Escalares. Muy bien. ¿Por qué? ¿Nos podrías explicar por qué? Bien, lo que Noelia nos dijo es totalmente cierto, excelente y muchas gracias por tu participación, ¿no? Es cierto, es una magnitud escalar. De repente todavía no lo puedo explicar muy bien de por qué, pero para eso estamos aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo para hallar el área, por ejemplo, de un cuadrado, el área es lado por lado, eso ustedes ya lo han visto en matemática, ¿no? Entonces, lado por lado es igual a lado al cuadrado y eso es el área del cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer o qué voy a necesitar? Simplemente medir el lado del cuadrado. Imaginemos que es 4. 4 al cuadrado sería 16 y esa es mi área. ¿Alguien me puede discutir algo al respecto? Nadie. ¿Por qué? Porque esa es la fórmula, ya lo hice y listo. Y salió el resultado y nadie me puede decir nada al respecto porque internacionalmente esa es la respuesta y no hay nada más que discutir, ¿no? Entonces, aquí o en la China o a donde vayas, si el lado de ese cuadrado es 4, el área va a ser 4 aquí en China, en África, en Chile, en México, donde tú vayas, el área de ese cuadrado va a seguir siendo 16, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual es una magnitud escalar. Hablamos de la fuerza. ¿La fuerza qué es? ¿Será una magnitud escalar o vectorial? A ver, ¿quién nos quiere apoyar? Vectorial. Es vectorial. Vectorial, muy bien. Gracias, Katherine. Gracias, Katherine, por tu aporte. Exacto, es vectorial. ¿Por qué? Porque ya tiene una dirección, ¿no? O sea, ya está va a ser direccionada la fuerza. ¿A quién o a dónde? De acuerdo al objeto al cual va a ser sometido, ¿no? Entonces, es por eso que sí o sí vamos a considerarla como una magnitud vectorial. Yo, por ejemplo, quiero empujar esta cinta. Ya estoy ejerciendo una fuerza con esta dirección, ¿no? O quiero jalarla también del mismo modo y ya estoy ejerciendo una fuerza con esta dirección, ¿no? Entonces, sí o sí es vectorial, ¿no? Así, lo mismo pasa también si me voy a China, a Japón, a África y ejerzo lo mismo, también es una magnitud vectorial porque estoy ejerciendo con una dirección específica, ¿no? O lo estoy orientando a una dirección específica. Muy bien. Si hablamos de velocidad, ¿velocidad qué vendría a ser? ¿Una magnitud escalar o vectorial? Vectorial. Vectorial. Bien, muy bien. Agradezco a los chicos, a ver, Jimmy y Katherine, ¿no? Exacto, también es una magnitud vectorial. ¿Por qué? ¿Por qué es una magnitud vectorial? Porque va a tener también nuevamente una dirección, ¿no? Dentro de la velocidad se involucran varias variables. La distancia, o mejor dicho, la distancia que puedo recorrer con el tiempo. Estas magnitudes prácticamente las vamos a ver en adelante, que van a ser unas magnitudes origen o fundamentales, ¿no? Entonces, vamos a poder tener en cuenta que depende de ello que yo avance o retroceda, ¿no? Entonces, cuando yo voy manejando un carro, por ejemplo, y me dicen, acelera, acelera, tienes que ir a mayor velocidad. Entonces, ¿qué hago? Acelerar y obviamente me voy hacia adelante, ¿no? Entonces, si me dicen, no, tienes que parar, prácticamente mi cuerpo, ¿no? Va a sobreparar y va a retroceder. Eso le va a dar una dirección a mi cuerpo o a mi carro, a lo que yo vaya manejando o donde yo vaya, incluso en la combi, en el taxi, en el micro, y va a generar un cruce de fuerzas, ¿no? Una que va a ir porque estaba acelerando y otra que va a regresar porque estás frenando. Entonces, esos ya son vectores.
imaginarios, obviamente no los ves, ¿no? Porque cuando tú estás sentado en el micro, no ves ninguna flecha por ningún lado, pero obviamente las fuerzas están yendo una hacia adelante, de acuerdo al movimiento que estás ejerciendo en la combi, en el micro, caminando, en la bicicleta, corriendo, lo que sea que estés haciendo, y cuando vas a parar ya hay una fuerza que te retrocede, ¿no? Entonces, ese cruce de vectores o de direcciones es lo que lo hace ser una magnitud vectorial. Ahora, si tenemos la masa ¿es una magnitud escalar o vectorial? Escalar. 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 Muy bien, excelente, sí. Exacto, es una magnitud escalar porque simplemente yo me voy a pesar en una balanza y me va a salir el resultado y listo, ¿no? No tengo que discutir nada más, no porque yo me vaya hacia adelante voy a pesar más o si me voy para atrás voy a pesar menos, no, para nada. Mi peso va a seguir siendo el mismo, ¿no? Ahora, hablamos de peso porque está guiado directamente a la masa, ¿no? Por eso les hablo de peso en específico. Pero cualquiera de los dos que se utilice, ya sea masa o peso, es lo mismo, ¿no? Va a ser prácticamente una magnitud escalar. Bien, chicos, entonces, excelente. Les agradezco por sus participaciones y vamos a pasar ahora a la otra clasificación de magnitudes. Acá en esta clasificación vamos a tener por su origen. En esta clasificación vamos a hablar de magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Obviamente si son derivadas es porque están saliendo de algo más grande, ¿no? Entonces vamos a ver posteriormente de ellas. Pero primero hablaremos de las fundamentales. Las magnitudes fundamentales van a ser aquellas magnitudes físicas que gracias a su combinación entre ellas van a dar origen a otras magnitudes derivadas, ¿no? Ahora, 3 de las magnitudes fundamentales van a ser prácticamente la longitud, la masa y el tiempo. Esas son las 3 magnitudes fundamentales. Así que si en su examen, en su cuestionario, en sus prácticas les viene, mencionen las magnitudes fundamentales. ¿Cuáles van a ser? Van a ser la longitud, la masa y el tiempo. Esas 3, no hay más. Si bien aquí en este cuadrito hay unas 4, del 4 en adelante, pero esas las consideran hasta cierto punto fundamentales, pero no lo son. Ahorita por eso les estoy aclarando. Las únicas 3 magnitudes fundamentales son la longitud, la masa y el tiempo. Solo esas 3. Entonces, de estas van a derivarse un montón, pero esas lo vamos a ver en el siguiente cuadro. Bien, dentro de estas magnitudes fundamentales, vamos a iniciar con la longitud. Según un sistema internacional, o sea, un acuerdo internacional que se da a nivel de todo el planeta, de todos los países, según los estudiosos, logran definir o logran unificar que la dimensión de la longitud va a ser L, ¿no? Según como estamos ahorita viéndolo en el cuadrito. La dimensión de la longitud va a ser L. O sea, es decir, donde tú veas en cualquier literatura, aquí y en cualquier otro país, cuando se refieren a la longitud, lo vas a ver como L, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿cuál es la unidad de medida de esta magnitud, o sea, de la longitud? El metro, ¿no? Entonces, el metro es como tú vas a identificar o vas a tener la unidad de medida específica de la longitud, expresada así. Por ejemplo, yo quiero expresar mi longitud. Entonces yo digo, ¿cuánto? Y me dicen, ¿cuánto mides? ¿Cuál es tu longitud? ¿Cuál es tu talla? ¿No? Y yo diré, bueno, a ver, mi talla, ¿cuánto es? Yo mido 1,153. ¿No? Entonces, ¿qué? Centímetros. Pero si me dicen, no, tiene que ser en metros, entonces diré 1 metro con 53 centímetros, ¿no? Entonces, esa es justamente la unidad de medida de la longitud, básicamente en metros, que después vamos a hablar de kilómetros, de centímetros, de milímetros, sí, vamos a hablar de ellos, pero básicamente la unidad que se establece como principal es el metro. Y el símbolo, ¿cuál va a ser? La M, ¿no?
la M. Entonces, no hay que, a veces nos confundimos, ¿no? Cuando nos preguntan dimensiones, cuando nos preguntan símbolos, cuando nos preguntan unidades, ¿no? Entonces, las dimensiones siempre se presentan en letras mayúsculas, de preferencia, ¿no? Siempre se van a presentar en letras mayúsculas y los símbolos van a ser en letras minúsculas. Y las unidades ya vendrían a ser justamente estas específicas. Para la longitud, el metro. En el caso de la masa, vamos a ver que su dimensión va a ser una M mayúscula. La unidad va a ser el kilogramo. Ojo, es el kilogramo, no es el gramo, sino el kilogramo. Y obviamente su símbolo, ¿cuál es? KG, ¿no? Usualmente todos los que hemos ido al mercado, los que hemos ido a comprar nuestras papas, nuestro pollo, nuestros menestras, siempre, señor, deme un kilogramo de pollo, deme un kilogramo de arvejas, pero nunca hemos sabido a qué se debe, por qué se da así. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para nuestra próxima compra de repente, vamos a estar con la idea, obviamente, de que ya sabemos qué es un kilogramo, cuánto vamos a pedir, etcétera, ¿no? Y si hablamos del tiempo, que es la tercera magnitud fundamental, su dimensión va a ser la T mayúscula. Y la unidad va a ser el segundo. Esa va a ser su unidad, ¿no? Entonces vamos a empezar básicamente por los segundos. Y obviamente su símbolo, ¿cuál será? La S. Ese es su símbolo que va a manejar, pues, ¿no? La S. Obviamente, como les vuelvo a repetir, en este cuadrito estoy considerando más, pero no, ustedes tomen como válidos las tres primeras, ¿no? Si en su cuestionario, en su examen, en sus prácticas les consultan, esas tres son las fundamentales, ¿no? Las otras también se están considerando últimamente, pero no están todavía validadas a nivel internacional. Entonces, mientras no estén validadas a nivel internacional, es mejor no incluirlas, ¿no? Entonces, bien, chicos, hasta ahí estamos con magnitudes fundamentales. Ahora vamos a poder entender que de ellas van a salir otras magnitudes, ¿no? De la fusión de ambas van a salir otras magnitudes. Y aquí vamos a encontrar las magnitudes derivadas. Estas magnitudes derivadas van a ser todas las magnitudes físicas restantes que se definen como la combinación de magnitudes físicas prácticamente, ¿no? O sea, van a ser la fusión de la longitud con la masa, con el tiempo, todo se van a fusionar entre ellas y nos van a dar otro tipo de magnitudes. Para esto, o para este tipo de magnitudes, ya es necesario hablar de una cantidad de medida, ¿no? La cantidad de medida vendría a ser el valor determinado de una magnitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a medir una mesa, ¿no? La cantidad de medida será todo lo que me mide la mesa, ¿no? Todo lo que me mide la mesa, en esencia. Entonces, así se van a medir las magnitudes. Por ejemplo, la masa, 20 kilogramos, 20 kg, ¿no? Pero ¿qué son 20 kilogramos? El tiempo, tenemos 30 segundos para que se acabe la clase, por ejemplo. 30 segundos, 30S y entre paréntesis, obviamente, para tenerlo claro, nuestra diapositiva nos está diciendo que son segundos, ¿no? Pero nosotros, cuando veamos 30S, ya vamos a entender que son segundos, ¿no? No es necesario estar escribiéndolo todo, ¿no? Cuando hablamos de longitud, ¿qué vamos a tener? 5 metros. ¿Cuánto mide de acá, del punto A al punto B? 5 metros. ¿5 qué? 5M, nada más, ¿no? Suficiente para poder ejemplificar lo que yo estoy queriendo demostrar. Ahora, para poder ejecutar una medida, es preciso disponer de una unidad. Básicamente, ¿de qué? De una unidad patrón, ¿no? Porque ¿cómo es que yo sé que específicamente esto es 1 centímetro? O acá hay 2 centímetros, o hay 10. ¿Cómo es que yo sé específicamente de esto? Sería algo raro. ¿A quién lo inventó? ¿Quién lo inició? ¿Cómo fue?
¿no? Esto obviamente es un acuerdo a nivel internacional, ¿no? Que ellos establecieron entre un grupo de eruditos y profesionales antiguamente, establecer o decidieron que esta medida como tal es 1 centímetro, ¿no? A ver, justo por acá tengo mi centímetro. Establecen que específicamente de acá a acá haya 1 centímetro. Entonces, y que esta unidad sea una unidad patrón, ¿no? Establecen que de aquí a donde yo me vaya, a donde sea que me vaya, ese centímetro va a seguir siendo 1 centímetro. Entonces, wow, o sea, es un acuerdo totalmente internacional realmente, ¿no? Que se establezca esta unidad que va a ser invariable. Pasen pasen los años, los siglos que han pasado definitivamente, y 1 centímetro sigue siendo 1 centímetro como tal, ¿no? Y prácticamente 1 kilogramo sigue siendo 1 kilogramo como tal. No que yo estoy acá y me voy a China y peso menos, no, no es así. De repente quizá baje de peso, pero mi kilo en sí va a seguir siendo mi mismo kilo donde yo quiera que vaya, ¿no? Porque así está establecido. Entonces, eso vendría a ser prácticamente una unidad patrón. Y es lo que estamos viendo en el ejemplo, ¿no? Que está justamente en la parte posterior, en la parte inferior, perdón, de la diapositiva, nos indica 5 metros, significa, dice, tomando una unidad de 1 metro, se establece que está contenido, dice, 1 metro está contenido, ahí hay una rayita y será 5 veces en ella, ¿no? Si yo tengo 5 metros, ¿no? Y estoy solamente tomando 1 metro, estará 1 metro, está contenido 5 veces en ella. ¿Por qué? Porque lo estoy multiplicando, ¿no? Entonces ahí tendremos 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. A lo largo de 5 metros, ¿cuántos metros tengo? O sea, ¿cuántos 1 metro tengo? Tengo 5 1 metros, ¿no? Entonces será 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Dentro de esto, mi unidad de medida, ¿cuánto era? 1 metro, ¿no? Entonces, esa es la unidad patrón que yo estoy teniendo en cuenta. Estoy teniendo la unidad patrón de 1 metro, si es que hablamos de longitudes. Tendremos en cuenta 1 kilogramo, si es que hablamos de masa. Y tendremos de patrón 1 segundo, si es que hablamos de tiempo, ¿no? Ahora, ¿quién lo estableció? ¿Cómo lo establecieron? Eso viene de siglos anteriores, ¿no? Y es totalmente reglamentario hasta hoy en día y continuará. Hoy por hoy ya muchos estudios científicos están diciendo que el segundo ya no vale lo mismo, ¿no? Que últimamente el tiempo está siendo mucho más corto. Es decir, que el segundo ya no es 1 segundo, sino es menos de 1 segundo. ¿No? Eso es lo que se está diciendo últimamente con los estudios. Pero hasta que no esté científicamente comprobado y sobre todo totalmente unificado a nivel mundial, todavía no podemos tomarlo como cierto, ¿no? Entonces, mientras tanto, mantenemos nuestras mismas unidades de medida, por lo menos todavía hasta que se certifique, se valide a nivel internacional, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a pasar ya a lo que vendrían a ser en sí las magnitudes derivadas. Y aquí tenemos las magnitudes derivadas básicas, ¿no? Que vamos a ver a lo largo de toda la física. Entonces, ustedes ya van a tener que ir familiarizándose con muchas de ellas en realidad. Por ejemplo, como número 1 tenemos al área. Entonces, si ustedes habrán visto en su módulo, dentro de su módulo, tienen ya unas prácticas donde justamente les viene, pues, ¿no? Potencia por tiempo, creo, si no me equivoco, al cuadrado, igual, tal, ¿no? Y ustedes tienen que desarrollar, y muchos a veces dicen, ¿cómo lo desarrollo, Miss? Por favor, ayúdenme. Entonces, yo les paso la tablita y les indico, jóvenes, miren en la tablita, tenemos nuestra fórmula dimensional, ¿no? Nuestra unidad, nuestro símbolo y finalmente la definición, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, el área es su fórmula dimensional, ¿cuál es? L al cuadrado, es decir, longitud al cuadrado. Y la unidad de medida, ¿cuál será? Metro cuadrado. Y el símbolo, m al cuadrado, ¿no? Pero cuando ustedes les pidan así como dimensiones,
prácticamente dentro de su examen, dentro de su práctica, lo que tienen que hacer es utilizar esta columna, la de fórmula dimensional. Esa fórmula dimensional va a ser lo que ustedes van a utilizar prácticamente dentro de su práctica, de su evaluación, de lo que vayan a desarrollar, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al área. El volumen, por ejemplo, vendría a ser L al cubo. Entonces, va a ser la longitud al cubo, ¿no? Tenemos a la densidad que está representado como ml a la menos 3, ¿no? M de qué es? De masa. L de qué es? De longitud. Ahora nos indica a la menos 3. Entonces, si ya de por sí con matemática, como les decía al otro grupo, cuando nosotros llegamos a física, ya estamos en un nivel obviamente superior, ¿no? Donde nosotros ya hemos pasado pues matemática y donde ya hemos aprendido muchas fórmulas, hemos aprendido los triángulos notables, hemos aprendido netamente el tema de potenciación, de cómo es cuando es negativo, cuando es positivo, en fin, etcétera, todas esas cositas hemos aprendido en matemática y aquí en física va a entrar toda esa matemática, ¿no? Para ver el tema de los signos, cómo se va a sumar, cómo se va a restar, qué va a salir negativo o va a salir positivo. Todo eso entra aquí dentro de física, ¿no? Entonces, de todas maneras, ustedes van a necesitar ese conocimiento previo, ¿no? Y si no es así, de repente porque a uno se le olvida, o sea, uno tampoco es que lo tenga todo metido en la cabeza, estamos para recordar, ¿no? Estamos para recordar que un más un más nos da más, que un más con un menos ya nos dará menos, que un menos y un menos nos da más. Entonces, todas esas cositas hay que ir recordando, ¿no? Hay que ir haciendo un recordatorio constante. Entonces, acá tenemos también la densidad, tenemos la velocidad, la aceleración, la fuerza, todos y cada una de ellas con su fórmula dimensional. Y esta fórmula dimensional es la que ustedes van a utilizar para desarrollar su trabajo, para desarrollar su cuestionario, para desarrollar su examen, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuenta, que son derivadas ¿de quién? De la masa, la longitud y el tiempo. Porque si se dan cuenta, todas se basan en L de longitud, en M de masa y en T de tiempo, ¿no? No hay otra variable, no ingresa de E a H, G, no hay otra cosa. Solamente hay M, L y T, ¿no? Todas elevadas a algo o multiplicadas entre sí, pero van a ser sí o sí derivadas de la masa, la longitud y el tiempo. No hay nada más, ¿no? Entonces, cuando nos vienen los ejercicios, utilizamos esta columna, la de fórmula dimensional, ¿no? Para poder desarrollarlos. Ahora, si nos dice multiplicación, bueno, multiplicaremos variables, ¿no? Por ejemplo, tenemos de masa, nos piden M. A ver, asumamos un ejemplo. Voy a activar mi pizarra, ¿no? Unos minutitos para poder hacerles un ejemplo. Bien, chicos, vamos a tener entonces la pizarra en la cual yo les voy a ir escribiendo, ¿no? Las magnitudes, ciertas magnitudes, ¿no? A ver, imaginemos que, a ver, ¿dónde está mi?
Acá está mi bolígrafo. Bien, nos dicen, por ejemplo, que multipliquemos, a ver, que tenemos volumen por velocidad, ¿no? Nos dicen volumen, que lo voy a poner como vol, por velocidad, ¿no? Que lo vamos a poner vel. Bien, entonces en la tablita, y esto de acá ustedes le toman un screenshot o de todas maneras se queda en la grabación, ¿no? Entonces van a poder identificar que volumen nos quiere decir en su fórmula dimensional L al cubo. Entonces lo reemplazamos, ¿no? L al cubo. Por, ¿no? Seguimos igual. Y nos está diciendo que velocidad, ¿qué va a ser? LT a la menos 1. Entonces reemplazamos LT a la menos 1. Ahora, ¿esto qué nos dará como resultado? Si estamos multiplicando, ¿qué pasa con los exponentes? A ver, hacemos un remember. ¿Qué pasa con los exponentes si estamos multiplicando? Volvamos a matemática. Tenemos el exponente 3. Como es multiplicación, los exponentes se suman, ¿no? Entonces acá el exponente de L es 3 y acá el exponente de L, ¿cuánto es? No se ve, obviamente, pero ya sabemos de matemática que si no se ve, hay un 1 ahí, ¿no? Hay un 1 que no se ve, pero está sobreentendido. Entonces tenemos el 1. Entonces tenemos L3 más 1 y quedará el T. Como el T no tiene con quién multiplicarse, ni sumarse, ni nada, a la menos 1, ¿no? Igual, ¿qué resultará? L3 más 1, ¿cuánto es? 4. Y T a la menos 1. Entonces, este va a ser mi resultado. L a la cuarta, T a la menos 1. Entonces, les vuelvo a explicar. Nos piden volumen por velocidad, ¿no? Ese va a ser nuestro ejercicio. Nos están diciendo, la respuesta de volumen por velocidad. Entonces, ustedes se van a ir a su tablita y van a verificar y volumen va a decir L al cubo. Lo reemplazamos. Por velocidad, ¿cuánto es? LT a la menos 1. Igual. Entonces, son variables iguales, entonces va a ser L. Ahora están en una multiplicación, los exponentes se suman. Ambos son positivos, entonces no hay ningún problema. Va a ser 3. Oye, acá no hay exponente. No, sí hay, es 1. Ah, ¿verdad? Sí, estaba sobreentendido ya. Entonces, muy bien, le ponemos 1. Tenemos T a la menos 1 que se sigue multiplicando. Ya no lo colocamos el por porque ya está sobreentendido también. Nos va a quedar L, 3 más 1, ¿cuánto va a ser? 4. Y finalmente nos va a quedar el T a la menos 1. Y esto va a ser nuestro resultado que nos van a estar pidiendo y que seguramente va a estar dentro de nuestras alternativas, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes básicamente van a tener que desarrollar en sus módulos, si es que ya no tienen a la mano, me imagino, ¿no? Se van a encontrar con fórmulas parecidas, ¿no? Y si ustedes de todas maneras quieren comprobar que es cierto lo que les estoy diciendo, vamos ahorita nuevamente a compartir la diapositiva. ¿Dónde está? Vamos a compartir la diapositiva para que vean que específicamente volumen, ¿cuánto es? L al cubo y velocidad es LT a la menos 1. ¿No? Entonces, si a ustedes les piden otra cosa, por ejemplo, densidad por velocidad, será ml a la menos 3 por lt a la menos 1 y lo desarrollarán de la misma manera, ¿no? Del mismo modo. No hay por qué complicarse, traumarse o algo más, ¿no? Lo único que vamos a utilizar va a ser específicamente esta columna que dice fórmula dimensional, ¿no?
Esa va a ser nuestra columna base que nos va a ayudar a definir o a poder multiplicar, a poder desarrollar nuestros ejercicios que nos van a dejar, ¿no? Le pueden tomar screenshot o si no me pueden consultar al interno, profesora, cuál es la tablita, me la puede pasar, listo. Les paso la tablita para que ustedes no se compliquen y se les haga un poquito más fácil el desarrollo de sus prácticas. Entonces, bien chicos, hasta ahí nos quedamos, que vendría a ser prácticamente magnitudes, magnitudes derivadas, ¿no? De manera ejemplificada, ustedes han podido observar ya cuáles son las magnitudes, cuál es su fórmula dimensional, la unidad, el símbolo, cómo se representa. Muchos ya sabemos el volumen, por ejemplo, a veces en los laboratorios nos dicen, a ver, el volumen del agua, ¿cuánto es, no? Tengo 1 litro acá de agua, ¿no? Quiero saber cuánto es el volumen, ¿no? Por ejemplo, entonces ya tenemos que multiplicar ahí finalmente por metros cúbicos, en fin, es ya un mundito aparte, ¿no? La velocidad está guiada justamente al tiempo y a la distancia recorrida, ¿no? En un tiempo determinado. Todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco, chicos. Entonces, no nos traumemos, no nos asustemos y de repente no se nos ha quedado algo muy claro. Ya saben que me pueden contactar sin ningún tipo de problema. Eso sí, por favor, dentro de la hora correspondiente, ¿no? Y nada más, pues chicos, estamos para resolver cualquiera de sus dudas. No tengan temor de preguntar. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con la duda es peor, ¿no? De pronto avanzamos más temas y no entendimos el tema número 1. Entonces, sí o sí, es necesario pues poder solventar cualquier duda por pequeñita que parezca. Estamos para apoyarles, ¿no? Estamos para apoyarles, para resolver todas sus dudas. Así que nada, chicos, ya no prácticamente nos queda, ya no nos está quedando tiempo, ¿no? Para poder continuar. Ya de aquí la próxima semana espero nuevamente estar con ustedes y poder compartir nuevamente una clase, ¿no? Y absorber cualquiera de sus dudas que puedan tener. Si tienen preguntas, las hacen, las escriben y la próxima clase, profesora, mire, ¿sabe qué? Yo quería consultarle acerca de esto, cómo es, por qué es, indíqueme más ejemplos porque no entiendo y para eso estamos, chicos. No tengan ningún tipo de problema para poder consultarlo. Y si no quieren hacerlo así, con la sala abierta, lo pueden hacer por chat también, igual lo respondemos, no hay problema, ¿no? Bien, chicos, eso sería todo hasta cuándo estamos llegando el día de hoy. Y bueno, nada, solamente desearles un bonito fin de semana, lo que queda del día, que lo disfruten y a darle para adelante nada más, ¿no? Bien, chicos, muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Miss, gracias. Vamos ya. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.